Para ello, vamos a englobar en primer lugar la finalidad de esta capacitación. En esta capacitación, ustedes como participantes van a conocer las novedades implementadas al módulo administrativo de tesorería, relacionado con el proceso de las firmas de los responsables para la autorización de giros. Asimismo, también conoceremos los documentos electrónicos y los principales reportes de este módulo, ¿no?, de tesorería, los cuales van a brindar una mayor seguridad en los procesos de pagaduría, o sea, de pago del sector público, ¿no?, según los lineamientos y las normas que requiere la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía. Quiero mencionar que año tras año el CIAF se viene actualizando. Existen versiones anteriores, ¿no? En tiempos de la pandemia fue la que se desarrolló más actualizaciones por el mismo hecho que ya todo se pasó a la web. Quiero decir, en la versión 20 del CIAF, anteriormente no había una auditoría al CIAF. Quiero decir, si alguien hacía la fase del compromiso y era manipulado, no podías darte cuenta. Pero ahora, con esta versión, la base de datos de los usuarios son guardados en el registro CIAF. Tanto el IP de la PC también viajan juntamente con los expedientes CIAF. Entonces, al momento que son manipulados estas tablas, fácilmente se puede identificar qué usuario está haciendo este tipo de operaciones, ¿no? Asimismo, también anteriormente, cada año, como les decía, se va actualizando el CIAF y hay varios conceptos que año tras año se va actualizando, ¿no? Anteriormente también existía lo que se dice el calendario de pagos, que se realizaba máximo los 25 de cada mes. ¿Y qué quería decir este calendario de pagos? Nos quería decir que cuánto tú de proyección vas a tener para que gastes el mes que sigue. Entonces, tanto en órdenes de compra, de servicio, pago de planillas, se podía proyectar un estimado. Pero en la actualidad ya no existe eso. Ya no se hace la programación de los pagos, del calendario de pagos. Así también una pequeña actualización que hubo también es lo que se le denomina la mejor fecha. Ahí, cuando se realizaba el giro, se ponía una fecha probable, pero en la actualidad ya solamente se pone la fecha actual, ¿no? Entonces, sí ha habido actualizaciones cada versión de cada año del CIAF y podría decirse en cada semestre, ¿no? O cada trimestre, hay actualizaciones que poco a poco lo vemos a medida que avanzamos en el trabajo diario, ¿no? Entonces, vamos a compartir en esta noche un poco de casos prácticos. También si tuvieran preguntas, estamos acá para absolverlas y también que sea como un conversatorio, ¿no? Donde ustedes tengan inquietudes, tal vez algo que también a mí me ha faltado exponer, lo puedan comentar. Entonces, vamos a continuar con la capacitación. Para ello, como en toda exposición, vamos a tocar el marco normativo, ¿no? El Sistema Nacional de Tesorería como ente rector, el decreto legislativo 1441 y la directiva de tesorería, máximos exponentes del Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público sacan a raíz de ellos todas las normativas, los lineamientos que ahora se desarrollan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia tal vez, no? Es que hace años atrás, todavía el gobierno electrónico era
todavía como se miraba lejano, ¿no? Pero en la actualidad ya todo se está pasando a la web. Lo que antes manualmente lo hacíamos, ahora digitalmente ya lo estamos elaborando, ¿no? Entonces, nos habla sobre el Sistema Nacional de Tesorería, la gestión de pagos, que acá venimos, ¿no? Ya la ley está dada, ha sido dada y solo falta que nosotros como en unidades ejecutoras, gobiernos regionales y locales, lo llevemos a cabo. Entonces, por ejemplo, el pago del gasto de vengado es un ejemplo, ¿no? La RD 04 del 2022, que el año pasado nada más ya se les, que era la fase en el CIAF, ahora se tiene que hacer tanto en el CIAF como en la web. ¿Qué quiere decir eso? Que implementó ya el registro de acreditación de los responsables del gasto de vengado. Quiere decir que ahora para hacer el devengado ya no solamente es en las tablas CIAF, sino se tiene que ir a la web. Y a partir de ello también, ¿qué es lo que nos pedía el ministerio también a las unidades ejecutoras para implementar esto? Vamos a tocarlo más adelante, porque no solamente es que nos han exigido la obtención del DNI electrónico, sino también hacia nivel de institución se nos ha pedido equiparnos también, ¿no? Entonces, con esa pequeña mención, también vamos a tocar la directiva de tesorería, ¿no? En el artículo 80. ¿Por qué contamos con las cuentas de enlace más que nada, ¿no? Porque en el objetivo era hacerles conocer algunos reportes que salen del módulo CIAF. Entonces, más que nada está integrado en lo que son las cuentas de enlace, los reportes que sacamos nosotros de todos los giros que se hacen diariamente, mensualmente tenemos que hacer una conciliación. Entonces, aquí vamos a tocar ese tema, ¿no? Asimismo, también la resolución directoral 02 del 2020 también nos habla sobre el pago de orden de pago electrónico. Esta OPE, que se llama normalmente, no en abreviaturas, ya se le dio la facultad a cualquier persona natural, sea proveedor, sea usuario, para que si en caso no contara con un CCI electrónico, se pudiera dar la orden de este pago electrónico a sola inscripción en el CIAF. Entonces ya esa orden de pago electrónico se da así nada más también, ¿no? En cuanto a apertura de cuentas, también a través del CIAF nosotros realizamos este procedimiento de apertura de cuentas para personas naturales, ¿no? Por ejemplo, aquellos que por primera vez prestan un servicio, hablemos en el sector educación, ¿no? Profesores contratados que por primera vez prestan sus servicios y no tienen sus cuentas, ¿no? Entonces, comunidad ejecutora, nosotros tenemos la obligación a través de esta resolución directoral de aperturar sus cuentas. Entonces, existe la opción en el CIAF, apertura de cuentas para personas naturales. Entonces, ya no hay motivo de que el profesor era nuevo, que no tenía su cuenta, por ello no le hemos pagado. No existen motivos para no realizar el depósito. La resolución directoral 033 también nos habla, ¿no? Y ya desde antes viene esto, el procedimiento para la pagaduría de las AFPs mediante transferencia electrónica. Recuerdo que antes del 2017, los tesoreros, por decirlo así, éramos los que teníamos que girar en muchos casos los cheques a nuestros nombres. Y con esos cheques teníamos que acercarnos al banco, ¿no? Y con cierta cantidad, hasta $500,000 dependiendo de la envergadura de la unidad ejecutora, teníamos que sacar el dinero e ir al banco a realizar el depósito del pago del FP.
Claro, en algunas oportunidades se podía sacar el cheque a favor de la AFP, pero en otras oportunidades no se podía, ¿no? Entonces, fue de gran ayuda que a través de que pasen los años ya se esté digitalizando o se esté poniendo ya pagos electrónicos ya. Es de gran ayuda para nosotros. Somos, bueno, hablo en mi caso, ¿no? De tesorera, de que los pagos ya ahora se hacen a través de transferencias electrónicas. Entonces, sí, existen pasos, los cuales les voy a mencionar más adelante también, pero sí es de mucha importancia tomar en cuenta que cada vez también las brechas se van cerrando, ¿no? Brechas me refiero, por ejemplo, cuando no cuadra, ¿no? Tu PDT con tu AFP, tus tickets con la planilla, entonces ya no hay excusa de decir, no, ya no hay esto, entonces todo tú lo depositas de acuerdo a lo que se ha generado en las planillas, más que nada, ¿no? Porque ahí se generan los AFPs. La RD03 es del 2016. También igualmente el pago de tributos, ¿no? Mediante transferencias electrónicas. Y estas transferencias se da a nombre de SUNAT, Banco de la Nación. Ya no estás con tu UCB yendo al banco, ¿no? Esperando la cola que el joven lo ponga el UCB, identifique tu monto a pagar y recién pagas a veces con cheque o en efectivo, igual también, ¿no? Entonces, ahora sí existen códigos de tributos. En la actualidad existen 30 códigos de tributos en el CIAF, los cuales nos ayudan a identificar, ¿no? Si es IGB, si es renta de cuarta, renta de quinta, es salud de trabajadores, entonces ONP, los principales, ¿no? Entonces, que nos ayudan a identificar, codificar bien el tributo y realizar el pago. Y tú dices, ¡ah! ¿Y qué pasa si me equivoco en el código de tributo? Uy, llegas en tu operación CIAF y ves notificación, deuda a pagar. Ay, la primera vez te tiembla y dices, uy, código tributo omitido, el 50%. No, pero existe una salida, ¿no? El formulario CATUT de cambio de código por error. ¿Me escucha? Ya, ya, muchas gracias. Pensé que se había ido la línea. Ok, seguimos. Entonces, eh, sí existe una solución. Entonces, mientras que la resolución no llegue a cobranza coactiva, tú puedes dar la solución, ¿no? Y antiguamente también, bueno, no antiguamente, hace años atrás podría decirse que tenía que llevar, ¿no? Teníamos que llevar el formulario firmado por el titular, te pedía la copia del DNI del titular y todo ello, pero ahora no sé si se podría rescatar de los tiempos de pandemia, que todo ya ahora es digital, ¿no? Y nos han dado la facilidad de poder enviar escaneado y esperar los 30 días hábiles que te dan la SUNAT para realizar la corrección de ese código errado, ¿no? Entonces, la SUNAT también se está actualizando, hay muchas versiones también de casos, ¿no? Que podría exponer sobre cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? En el caso de detracciones, en el caso de pago de tributos, hay, hay muchos casos, ¿no? Entonces, hablaríamos un poco más, ¿no? Y por último, la resolución 069 del 2014, en cuanto al procesamiento del gasto girado en remuneraciones y
pagos, ¿no? Del módulo complementario de planillas y el AIR. Ahora, en la actualidad, todo trabajador tiene que estar registrado tanto en el módulo complementario como en el AIR. Me refiero en el sentido de que si no estás registrado en este módulo, no, lastimosamente no jala el sueldo, no jala el pago, ¿no? Y eso es preocupante, que nos toquen el sueldo, ahí estamos gritando, no, ¿por qué? Pero a veces, muchas veces no entendemos que el módulo complementario, mejor dicho, el módulo de planillas, trabaja directamente con el CIAF, trabaja con la RENIEC. ¿Y por qué no decirlo con la SUNAT? ¿Por qué? Porque la SUNAT identifica a sus deudores morosos, al deudor tributario que no está pagando, y nos manda la notificación diciendo tal persona que dentro de tu ejecutora tiene una deuda coactiva. Entonces, te da la orden de retener su sueldo a favor de la SUNAT. Entonces, miren, no, todo ya bien integrado, todo, tanto CIAF, SUNAT, todo lo que es la web, están vinculados. Los bancos mismos, que les voy a explicar más adelante también, cómo es que se vinculan, y estamos caminando a eso, ¿no? A que todo ahora sea digital, todo sea virtual, que más adelante ya, ahora, por ejemplo, hay excepcionalidades en el uso de cheque, tal vez ya de acá en adelante ya no hay ni una emisión de cheque, ¿no? Bien, tomando en cuenta este marco normativo, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En cuanto al proceso de firma de los responsables para las autorizaciones de giro. Antes del 2020, la entidad designaba, según la directiva de tesorería, a 2 titulares y 2 suplentes. ¿Quiénes venían a ser estos 2 titulares? Tenía que ser el jefe de administración y el tesorero. De hachazo entraban los 2. Y 2 suplentes que podían ser designados, no sean personas de confianza, nombrados, etc. Pero sí, también hay excepcionalidades donde no tenían que entrar. ¿Quiénes son? Los del control previo, de caja chica, el contador. Así que ningún contador tiene que firmar las cuentas bancarias. Entonces, antes del 2020, ¿cómo se realizaban los giros? Tenías que realizar el giro, llevarlo a... Bueno, yo como tesorera lo firmo. Con todos mis expedientes, tengo que ir a la segunda firma, que era el administrador, ¿no? Entonces, hay cargado todos los expedientes para que lo revise y lo firme. Muy bien. ¿Qué es lo que nos ordena este comunicado? Que ahora se tenía que acreditar a estos responsables de cuentas bancarias. Y fue un proceso que del 2020 incluso hasta ahora del 2023 aún se viene implementando. ¿Por qué lo digo? Porque aún nos dan opciones de realizar el giro sin tener el DNI electrónico. El caso, ¿no? Que nos dan la clave RU. Con esta clave RU nosotros tenemos acceso al CIAF y a la web. Entonces, hay excepcionalidades también. Entonces, nos pusieron el ultimátum con este comunicado del 2020, en plena pandemia. Nos dijeron que hasta el 30 de septiembre tenían que sacar la vigencia su DNI electrónico. Y juntamente con eso, su clave PIN. Y esa clave PIN sirve para realizar tanto los giros, ¿no? Que uno tiene acceso. Entonces, con este comunicado de la Dirección General del Tesoro Público, todos nos pusimos a full. ¿Qué quiere decir? Que fuimos corriendo a RENIEC a sacar nuestro DNI electrónico. ¿Para qué? Para realizar los giros, porque detrás de nosotros ya, ¿quiénes estaban?
los proveedores, estaban los pagos de los sueldos, los trabajadores, que no entendían que teníamos que pasarle las firmas normales a las firmas electrónicas. Entonces nos decían, este DNI electrónico es personal e intransferible. Muy bien, entonces los que somos parte del manejo de las cuentas bancarias, teníamos que realizar esta operación. Muy bien. ¿Cómo era antes? A ver, el CIAF tenía opciones de firmas electrónicas. Las firmas electrónicas que se hacían de la transferencia a terceros, los CCIs, ¿no? Los CCIs y también lo que son operaciones sin cheque, carta de orden electrónica, más que nada esos tres conceptos para girar los tipos de operaciones nos hacían que firmemos a través del CIAF. Antes, entrabas con ese tipo de firma, ponías tu usuario y realizabas la firma. Pero ¿cómo es ahora? Ahora, ¿no? Tienes que entrar, realizar el giro y entrar al aplicativo, ¿no? Y como les decía, ¿qué condiciones nos pidió el Tesoro para nosotros implementar estas firmas electrónicas? Primero nos dijeron, ya, tienen que tener todos el DNI electrónico juntamente con su clave PIN. Segundo, teníamos que tener nuestro lector de tarjetas inteligentes, una lectora de DNI. Y último, tener instalado los navegadores de Internet. Gracias a Dios que existen soporte en el ministerio que nos apoyan en este tipo de casos, ¿no? Y son ellos quienes entran a las máquinas y te lo habilitan, ¿no? Entonces nos dan esa facilidad. Cuando nosotros entramos al módulo de autorización financiera ahora, la verdad que es un poco más largo el procedimiento. Antes, como les decía, solo entrabas y firmabas, seleccionabas y firmabas. Pero ahora tienes que entrar al módulo. Primero te envían una clave al correo. Te dan un tiempo, ¿no? Antes era 3 minutos nada más la autorización de giro. Ahora te dan media hora. O sea, te puedes ir a tomar tu cafecito, meditas, conversas con los amigos y vuelves y firmas. Entonces, miren, ve cómo ha cambiado de lo que era antes 3 minutos y rapidito y tenías que llevar los expedientes y llegaba 3 minutos y ya fue. Vuelta nuevamente general. Y porque muchas veces tenemos la opción de hacer las firmas y dices, estamos trabajando para mejorar el servicio. Hay un refresh, ¿no? Entonces, era así como, y hasta en cuántas oportunidades ahora te acepta el sistema. Hasta 3 intentos, máximo 3 intentos, ¿no? Si es que pasas de esos 3 intentos, lastimosamente tu clave PIN se bloquea. Tienes que ir nuevamente corriendo a RENIEC para que te lo habiliten. Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Más adelante vamos a también tocar más detalladamente esto. Pero antes de pasar a hacer un giro como debe ser, quiero explicarles y comentar, ¿no? Más que nada comentar el registro de tipo de operación por el tipo de giro y documento B. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que nosotros realizamos el giro, nos percatamos el tipo de operación. Claro, no es competencia ya de nosotros realizar el compromiso ni el devengado, pero ya por la experiencia mismo, ya sabemos, ¿no?, qué tipo de operación son y qué tipo de giro y de documento B tenemos que utilizar al momento de hacer. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas al momento de redactar o al momento de hacer el giro y pones un tipo de giro y un documento que no le corresponde,
suena la alarma en el SIAP. ¿Qué dice? Error rechazado, rechazado por Tesoro Público. Y ahí te sale el error. Hay una infinidad de errores que te sale en el SIAP. A veces ni sabes ni de qué, y ahora por qué me ha rechazado, dices. Pero ahí te sale el motivo y tienes que analizarlo en primer lugar, calmadamente, viendo a ver qué es el motivo de rechazo, ¿no? Y nuevamente habilitar, deshabilitar el giro y cambiar a lo correcto. ¿Qué son todas estas letras y este código, licenciada? No te preocupes, acá tengo la leyenda y con eso vamos a aclarar. Por ejemplo, tipo de operación N nos dice, ¿qué cosa es N? Lo normal, podríamos decir, ¿no? Pero es gasto. En este tipo de operación pagamos la mayoría, por decirlo así, todos los gastos que la unidad ejecutora o el gobierno regional, local, hacen, ¿no? Compras de, por ejemplo, lo que necesitan, ¿no? Combustible, uniformes, dependiendo la unidad ejecutora, salud, medicinas, repuestos, prestación de servicios, aunque ahora está normado que ya no hay terceros, pero como de la costumbre se hace ley, que muchos terceros todavía siguen, ¿no? Pero no hay problema. Entonces, también, ¿qué hay en N? También están los servicios básicos, el agua, la luz. Entonces, ahí vemos, todo eso engloba. Empezamos con el más común, el tipo de giro N, el normal, como decía. Ya está prohibido el giro de cheques, en realidad ya estaba prohibido hace tiempo ya. Eso es cierto. Pero como dices, la costumbre se vuelve ley, hay siempre costumbres que no queremos dejar y que el CIA poco a poco nos ha estado cerrando, como en esta oportunidad ya estamos llegando a que ya no se cierre, ya no. Entonces, la transferencia interbancaria CCI de proveedores. Ya los proveedores ya saben que ellos tienen que sacar su CCI si quieren trabajar, aunque en la ley de contrataciones nos habla, ¿no? Dice que cuando es una compra menor a una IT, no es necesario que el proveedor esté inscrito en el RNP. Pero ¿cómo es eso si en la ley también dice que todo proveedor del Estado tiene que tener su RNP? Entonces, ¿por qué toco ese tema? Porque el tesorero, el área del módulo de tesorería, el tesorero es el último filtro. No es que es el menos importante, sino que es el último filtro donde ya todos tus expedientes llegan al área. Tú eres el que da el visto bueno. ¿Pasa? No pasa. ¿Pago? No pago. Falta esto. Y tú tienes que regirte a las normas, ¿no? ¿Qué es lo que pide en la ley de contrataciones? Tenemos que empaparnos también de eso, porque acá no va a venir a sorprender a alguien que tal vez no está queriendo infringir la ley, ¿no? Entonces tenemos que nosotros también conocer todo lo que son las contrataciones, ¿no? Bien. También nos habla el tipo de operación en el 068, el pago de garantía de fe, el cumplimiento y las penalidades. Ahí es la carta orden, ¿no? Penalidades también, ¿ve? ¿De dónde sale eso? No es que me cae mal ese proveedor, yo le aplico la penalidad, que no se te pase. No. Tú tienes que regirte también a la ley de contrataciones. Si el proveedor ha dicho, yo te entrego tu bien en 5 días calendarios, yo lo hago en 5 días calendarios. No que era mi amigo, el de almacén, el de abastecimiento, y me pasa 2 días, Pablo. No, tienes que, de acuerdo a la notificación, se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, si no es, tú como tesorería estás en la obligación de aplicar la penalidad. Y que a decir, tu penalidad lo deposites en tu RDR. Gracias para la entidad, ¿no? Para los que utilizan RDR.
pero también hay otras cosas en el RDR. Bien, pasamos al tipo de giro D, que viene a ser la de las detracciones. ¿Cuántos servicios, cuántos compras de productos están afectos a esta detracción? Hay muchas infinidades, ¿no?, que podemos ver en las tablas. Entonces, todas las transferencias anteriormente también, una actualización antes del CIAF, que es ahora, también las detracciones eran a nombre de SUNAT, Banco de la Nación. Luego salió otra actualización donde decía, no, ahora tiene que ser Banco de la Nación / nombre del proveedor, con cheque. Pero ahora en la actualidad, como ya se está volviendo todo electrónico, ahora se gira a su cuenta CCI, a la 081. Entonces, este pago de detracción, ahora te dan la opción de rellenar, ¿no?, en un casillero, que el mes de la ejecución, el monto de detracción, también el código, que es bien o servicio, y el concepto. Entonces tú lo digitalizas como debe ser, sacas tu calculadora, tu científica o tu celular, al final lo sacas, lo rellenas, transmites. ¿Y cómo sabes que se ha ejecutado eso? ¿Cómo sabes que sí se generó el número de pago de detracción, el NPD? Tú entras a tu clave SOL con tu RUT, tu usuario y tu clave, ¿no? Entras en detracciones, consulta, y ahí sale la constancia del depósito que tú has realizado, a la factura que tú has cargado. Entonces, eso es un medio de pago también que le facilitas al proveedor también, ¿no? Bien, el tipo de giro C, ¿qué viene a ser la C? Cobranza coactiva. Aquí vemos, ¿no?, que cuando un proveedor no está, ¿cómo decir?, a cuentas con la SUNAT lo detecta. Y hay dos casos, ¿no? Una en donde la SUNAT te detecta hasta el número de CIAF. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy girando tranquilamente una tarde un giro a un proveedor de, por ejemplo, de transporte. Ya. Hago mi habilitación, mi transmisión, todo, y vuelve rechazado. Y dice, pero si he hecho bien el tipo de giro, he hecho bien mi número de documento, ¿qué pasó? Y el motivo del rechazo es error de registro. Dice, pero ¿qué? Entonces ahí te prende el foco. ¿Qué es? Vas a tu clave SOL, entras en buzón de mensajes y ahí aparece la cobranza coactiva, la resolución de cobranza coactiva. Entonces ahí te ordena claramente, te dice el expediente tal, consecuencia tal, del proveedor tal, contribuyente, por deuda tributaria. Dice, realícese trábese en forma de embargo la retención por tanto monto. Ese girarlo a nombre de SUNAT Banco de la Nación. Ese cheque llevarlo a SUNAT Girón, Calle Loreto, Jare Junín, Lima, Huancayo, Huancavelica, donde estés. Entonces ahí te ordena la SUNAT de acuerdo a dónde estaba inscrito el contribuyente. Entonces, si es su jurisdicción, donde sea, le va a capturar, como les digo. Ya está vinculado el CIAF con la SUNAT, miren, ¿ve? Entonces, poco a poco, ya no va a haber ningún moroso a la SUNAT, aunque sí existen muchos, ¿no? Bueno, pasamos al tipo de operación o el uniquito que en este tipo de operación, mejor dicho, en este tipo de giro o te permite el uso de cheques. Uso excepcional. Requiere sustento y justificación. Personalmente, yo les confieso que yo me cierro en decir que ya no voy a utilizar cheques.
personalmente lo digo porque el uso de cheques ya no es factible en la actualidad ya, y es mejor que se vayan acostumbrando y que el MEF se dé cuenta que ya la emisión de cheques ya no se da. Claro, pero sí debe haber usos excepcionales, ¿no? Tal vez hasta ahora no lo he visto porque sí dieron solución con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no quiere sacar su CCI, quiere que le gire por cheque. No es lo correcto, ¿no? Tal vez puede haber otros casos, sí, ¿no? Pero hasta ahora yo, la verdad que no estoy dando uso a este tipo de documento. Con el tipo de giro P, ¿qué nos quiere decir? Las transferencias interbancarias a la SUNAT para pago de los tributos, lo que ya les había comentado, ¿no? El pago de los tributos en el tipo de presión y que comúnmente vemos ahí, ¿no? Lo que son el IGB, agentes retenedores, lo que son rentas de cuarta categoría. Entonces ahí vemos, ¿no? Bien, pasamos al tipo de operación N, las planillas, lo más lindo de toda unidad ejecutora. Con tipo de giro N, ¿qué viene a ser? Ahí también hay una excepcionalidad, ¿ve? El uso de cheque, la 065. En la actualidad todavía se giran los cheques, pero es a favor de quién? De los terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Las cajas municipales, las cooperativas y todas las entidades financieras. ¿Qué viene a ser eso, licenciada? No, ¿por qué la 065 se utiliza en este tipo de giro? Más que nada, eso lo vemos en las entidades que tienen convenio con las unidades ejecutoras. Por ejemplo, a ver un ejemplo, ¿no? Yo, Nilda Vilca, quiero sacar un préstamo de una entidad financiera. Entonces, yo autorizo a mi unidad ejecutora que me descuente por planillas ese monto de mis cuotas. Yo no quiero ir a pagar y me olvido. No, mejor tú descuéntame, ¿no? Entonces ahí la unidad ejecutora, como tiene ese convenio, lo realiza el descuento. Entonces nosotros como tesorería giramos los cheques a favor de estas cajas, ¿no? De estas cooperativas, de estas entidades. Entonces ahí todavía en la actualidad seguimos utilizando los cheques, solo para esos casos. Luego la carta orden normal y también la carta orden electrónica, ¿no? Por lo general, ya la carta orden normal son aquellos que no cuentan con sus cuentas corrientes y tú le das la orden al banco para que puedan realizar los pagos. Pero ahí ya también cabe calar que ya se aperturan las cuentas, como les había comentado antes, ¿no? El código 084 también nos habla sobre la carta orden electrónica. Y es ahí, en el caso de planillas, se hace en el módulo de planillas, el interfase que se llama. Se te da el archivo y tú lo cargas con este código para el pago. Y la 095, más que nada la orden de pago electrónico para lo que son los jornales y subsidios. Ya tú das la orden a nombre de tal, va a salir y ya sale, ¿no? Entonces, en el caso de tipo de giro en planillas, el tipo de giro A, ¿qué viene a ser? Como les decía, ¿no? Los pagos electrónicos de aportes a las AFPs. Ahora ya con este tipo de operación, con el documento B, tú ya puedes pagar tus AFP. Pero ¿cómo generas tus tickets? Porque tú primero generas tus tickets de tus planillas. No generas a través de tu AFP.net. Una vez que tú autorizas tu AFP, vas también a la web como tesorera en web y habilitas o cargas todo lo que da, te sale el mensaje y te dice 10 minutos, ya está transmitido al cierre. Entonces tú haces tu transmisión y llega el documento, los tickets llegan cargados al CIAF.
Entonces tú al momento que haces el giro, esos tickets se cargan, ¿no? Entonces tú los seleccionas y lo puedes pagar así. Luego viene el tipo de giro J, ¿no? Judiciales, la 065 también con cheque. También todo lo que se gira con cheque tiene que tener su sustento y bajo responsabilidad. También igualmente una carta de orden normal o la electrónica también. Y el último, el tipo de giro P, para lo que son pagos de tributos en planillas. Habíamos visto también arriba la P, pero en órdenes de compra y servicio. Ahora en el caso de planillas, no, en planillas pues no vas a pagar IGB, ¿no es cierto? Entonces, en planilla, ¿qué es lo que pagas? Pagas su de salud, pagas su SNP, pagas su renta de quinta, pagas renta de cuarta, en caso de los CAS, pagas y pues, vida, ¿qué más pagas? En el caso de cesantes, por ejemplo, pagas su de salud de cesantes también, que tiene su codificación muy diferente, el código tributario, ¿no? Sus códigos de tributos que varían, son muy diferentes, entonces hay que tener mucho cuidado. Ojo, pestaña y ceja al momento de realizar los giros de los tributos. No, claro, si te equivocas, ya te explico que sí tiene solución, pero mejor no equivocarse, ¿no? Mejor hacerlo bien. Pasamos a lo que son otros gastos, con tipo de giro EN, lo que son los pagos de subsidios y subvenciones, ¿no? La 068 también. La 95, que es orden de pago electrónico, y la 81, CCI también. Con tipo de giro S, estos son los que tienen deuda con la SUNAT, ¿no? Te tiene que girar, ¿no? Con el cheque para el nombre de SUNAT. SUNAT son los exentos, ellos sí pueden sacar sus cheques a su nombre y no pasa nada. Y tipo de giro F, también el pago del fraccionamiento, ¿no? ¿Cuántas veces la SUNAT nos cae también a las unidades ejecutoras por el mismo hecho que somos agentes de retención? Entonces, no estamos llanos tampoco de que caigamos en fraccionamiento. Nosotros sí, y solicitemos, ¿no? Fraccionamiento y pagar de poco a poco la deuda. Y el último, tipo de giro con el tipo de documento, la 065, que igualmente requiere su sustento y justificación. Ahora vienen los encargos internos, cuántos encargos internos de años que, no sé, a veces lo toman trivialmente, que sacan nombre a favor de un servidor, ¿no? La directiva de tesorería también nos habla sobre estos encargos, que tiene que ser a personal nombrado, que tiene un monto asignado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este tipo de giro? Antes, como les decía también, era a través de un cheque, 065, pero ahora es con la orden de pago electrónico. Si ese servidor que va a sacar el encargo interno a su nombre no está inscrito en el CIAF, tú tienes que inscribirle. Entonces, tú le inscribes y giras a nombre de este servidor el encargo interno. Susan, Mayra está alzando la manito. A ver, ¿podrías escribir en el chat o no estoy visualizando? Muy bien, acá pago de salud, muy bien. Ya vamos a, ahí sí hay varias preguntas en el chat, ¿no? Ya, vamos a responder al final, ¿ya les parece? Mientras vamos avanzando con la exposición. Por favor, pueden confirmarme si se escucha, porque recién estoy visualizando que no tengo internet.
¿Pueden confirmarme si me están escuchando? Ah, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, seguimos. Mayra, Susan, ¿estás alzando la manito? Bueno, ya, listo. Bien, sigamos entonces con el encargo interno para viáticos. Este encargo interno para viáticos, que codiciadamente nosotros quisiéramos ser parte del Congreso para sacar nuestra semana de representación con viáticos con cargo a cuentas del Tesoro, cada entidad, cada unidad ejecutora, en este caso, por ejemplo, el Congreso, supongo que tiene también su escala, ¿no? Para lo que ellos puedan salir. Y entonces, ahora, en la actualidad, nosotros manejamos no solamente el CIAF, también manejamos el SIGA. Si ustedes conocen, o tal vez lo que no conocemos, el SIGA también, el módulo de tesorería, nos habilita sobre lo que son viáticos. Entonces, en el SIGA, ¿qué nos dice? Ahí nos da las escalas en cuanto a montos, el tiempo de rendición y también los montos a sustentar. Claro, a grosso modo les estoy comentando porque también es materia de una exposición, ¿no? Pero nos dice de viáticos que del 100% que te están asignando para que tú puedas gastar, el 70% tú tienes mínimamente sustentarlo con boletas, ¿ya? Boletas, facturas o comprobantes, cualquier comprobante que sea aceptado por la SUNAT. Y un 30% nos habla o nos habilita para lo que son declaraciones juradas. Entonces, hablando del giro de eso, nosotros los pagamos con la 084 o en su defecto cuando este servidor no tenga tal vez vínculo con la entidad y por primera vez llegue a tu unidad ejecutora, le gires con una orden de pago electrónico. Entonces, los viáticos, que en la actualidad muchas veces se toca con pinzas, ¿no? Por el mismo hecho que vemos cuando salen nuestras autoridades y no rinden, eso es lo que a uno en verdad da más cólera, porque no solamente afecta la no rendición a lo que son un gasto adecuado, sino interviene también ya las cuentas contables. Por eso es lo que dice, vamos a hacer un saneamiento contable, la depuración. Dice, ¿por qué? Porque hay cuentas que están en el aire. Es como si hubiera otorgado el dinero, pero no lo hubiera rendido. No existe la partida doble que le llaman. Entonces, el no rendir un viático acarrea muchas cosas, ¿no? Tenemos que, como tesoreros, como área de tesorería, siempre estar ahí, tal vez velando por este tipo de cosas, ¿no? En el SIGA sale rendiciones pendientes, las que se han vencido y las que se van a vencer. Entonces, si nosotros personalmente digo, ¿no? Tendríamos que estar notificando a los servidores, ¿no? Y un detalle interesante del SIG es que si tú has sacado un viático y no lo has rendido durante los 7 días que te habilita el sistema, el SIGA te bloquea. Quiere decir que si yo quiero salir en mi próxima semana y no he rendido lo que he salido, no puedo generar mi anticipo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por último, el tipo de operación, apertura de caja chica y su rendición y su reembolso, que le llaman, ¿no? La caja chica en algunos casos es muy chiquito, caja chiquita, pero en otros, quién sabe, hay más, ¿no?
¿Y en qué se gasta? Gastos menudos, dice, ¿no? Que no pueden generarse órdenes de compra o servicio, ¿no? De la entidad. Y eso se gira con el tipo de giro N y con el documento B, la 095 también, que es orden de pago electrónico. Anteriormente también se giraba con cheque, pero ahora ya se gira con la 095, con orden de pago electrónico. Bien, continuemos con la siguiente. Entonces, decimos, como conclusión, mírenme, a partir de la versión 20.02, yo hablaba anteriormente de la 20.01, y dentro del año, ¿cuántas versiones del CIAF ahí se va actualizando cada vez, cada vez? La firma electrónica de los giros ahora, dice, ya no se realiza en el CIAF, o sea, en el CIAF, el cliente, en el sistema que tenemos en nuestros computadores, para este tipo de documentos B. CCI, no, ya no se firma. Operaciones sin cheque, que también les voy a explicar de qué consiste. La carta orden electrónica, lo que decíamos, los pagos, los depósitos de viáticos, todo eso, no. Aportes AFP, menos, ya nada. Y la OPE, la orden de pago electrónico, no se giran, no se firman por CIAF. Todo se firma por la web. Ya nada se firma por... Ah, no, no digas nada, no digas nada, licenciada. ¿Por qué? Ajá. Sí, hay casi los que se firman todavía en el CIAF. ¿Cuál es? El registro del CCI. Uy, el registro del CCI. También las transferencias financieras y otros que tal vez te puede indicar el tesoro, ¿no? Pero lo comúnmente que firmamos todavía en el CIAF, en el módulo administrativo, es el registro del CCI. Entonces, tú lo registras. Justamente estaba haciendo mis diapositivas esta semana para, claro, tal vez acá no como caso práctico. Y me salió esta sorpresita que quería tal vez a manera de práctica. ¿Qué pasó? Miren, yo tenía una proveedora, ya, porque en la cual brinda servicios de alimentación. Yo en primer lugar la he buscado por su CCI, ¿no? Para realizar el giro. Entonces yo veo que su CCI está ahí aprobado en negro todavía. Entonces dije, fácilmente esta proveedora está autorizada y tiene su CCI vigente, aparentemente. Entonces yo realizo mi giro, lo firmo, lo transmito. ¡Wow! Sorpresa. Error en rojo. 1483. Proveedor cuenta con muchos CCIs autorizados. Uf, ay, ¿qué pasó aquí? Y les quiero comentar este casito porque hay en realidad varios temitas de esto que ahora les voy a comentar. ¿Qué pasa cuando un proveedor cuenta con un solo CCI? Un solo CCI. Yo como proveedora mando mi cartita, ¿no? Porque nos dice la directiva que tiene que ser con una carta expresa del proveedor que tiene que enviar unidad ejecutora tal, solicito que mis depósitos sean a este número de cuentas CCI de tal banco. Muy bien. Entonces, este CCI viaja a la base de datos del MEF, el cual previamente lo aprueba la Cámara de Compensación Electrónica, que genera un vínculo que le llama. ¿Cuál es este vínculo? RUC, CCI y unidad ejecutora. ¿Ya? Entonces, cuando se crea ese vínculo, el CIAF aprueba, bueno, aprueba. Entonces, ese es un proveedor con un CCI. ¿Y qué pasa si el proveedor tiene 2 o más CCIs? Ya, caso 1. Proveedor, por ejemplo, mi proveedor. Me ha enviado la carta, yo le he registrado con ese número de CCI, ya, me ha aprobado el sistema.
¿ya? ¿Qué pasa si un tiempo después este mismo proveedor me manda otra carta diciendo que ya no quisiera contar con este CCI, solicito la aprobación de un CCI nuevo? Entonces, el CCI se tiene que realizar a la nueva inscripción del CCI electrónico. Entonces, lo inscribimos y al momento de la inscripción se activan estos dos CCIs. ¿Ya? Entonces, esta proveedora tiene dos CCIs. ¿Ya? Tiempo acá, esta misma proveedora le brinda el servicio a otra unidad ejecutora, a otra hablo, no a mi unidad ejecutora, ¿ya? La otra unidad ejecutora igualmente inscribe su CCI, ¿ya? Y le inscribe y le acepta, ¿ya? Entonces, lo que pasó acá, yo vuelvo a girar pensando que este proveedor ha generado su CCI solamente conmigo. Entonces, me sale este error. ¿Con qué motivo? ¿Por qué? Porque aunque hay dos SIs activos en la base de datos del ministerio, este no sabe reconocer con cuál está trabajando, con cuál está activo este CCI. Es por ende, no es que el CIAF se está bloqueando y dice, ay, ¿con cuál trabajo? Y mejor le rechazo. No, sino que el proveedor tiene que enviar su carta diciendo, solicito que se me deposite esta cuenta. Entonces, fácilmente yo, al momento de que recojan la carta, haga la comparación y diga, ah, no, esta CCI ya lo está inhabilitando. Entonces, yo lo hago el registro y la modificación. Entonces, ahí viene, ¿no? Ahí viene el saltón del rechazo. Entonces, un consejo de conejo. ¿Qué tenemos que hacer? Consultar el CCI del proveedor en la web. Y sí hay esa opción. Por más que el proveedor no se haya inscrito en tu unidad ejecutora, si una unidad ejecutora lo ha registrado, tiene que aparecer en la web. Como todo ya está vinculado, como les decía, tanto de los bancos, tú haces tu vinculación con tu RUC en el banco. Entonces, tiene que jalar en la web. Entonces yo si ustedes visualizan, al momento de realizar mi consulta, ahí me salió error, ¿ve? El proveedor no tiene CCI. Entonces, pero si yo lo había registrado antes, ¿qué pasó? Entonces, acá no me jugó chueco, sino que la proveedora ya está trabajando con otras unidades ejecutoras y muy bien por ella, ¿no? Pero tiene que enviarme nuevamente la carta para yo realizar el pago, ¿no? Que le corresponde. Y también algo para aclarar ahí, porque también hay turnos para validar el CCI. Como todo tiene horario de trabajo, el CIAF también de 8 a 1, de 2:30 a 5:30, luego se va a descansar. Tiene su horario el registro de CCI. El primer turno empieza, si tú registras tu CCI de 8 de la mañana hasta las 11, ¿cuánto tiempo demora en la aprobación de ese CCI? 72 horas. 72 horas, o sea, 2 días. Pero si tú pasas de esa hora, ¿no? De las 11:01 hasta las 5:30, tu CCI aprueba en 72 horas. O sea, quiere decir en 3 días. Si hay algún proveedor que acá me está escuchando, acá el tesorero nos va a decir, no, demora 5 días. No, no, tiene 2 días máximo. Entonces, pero sí, inscríbelo antes de las 11, por favor. Porque si lo escribes en la más tarde, ya, igual en el momento del giro, también tiene sus turnos. Entonces, eso vamos a conversarlo más adelante. Pero ahorita en la actualidad, como les decía, a ver, vamos, dice, el proveedor puede varios servicios a diferencia de edad. Sí, sí puede brindar varios servicios.
Si su actividad económica lo permite, puede hacerlo. No, ya, mejor creo, vamos a responder al final, ¿ya? No se preocupen que sí vamos a responder todo al final. Vamos a avanzar, ¿ya? Sí, sí, vamos a responder todo. Porque son cosas que en con la vida práctica que hacemos los tesoreros, son casos prácticos lo que ustedes consulten y me parece muy bien. A ver, por fin, licenciada, enséñanos, por favor. Ya, dice, el proceso del giro, vamos a ver, ¿ya? Hacemos el giro, haces tu anticlic, no, bueno, ya noto eso, ¿no? Entonces tu giro, ya, la fase del giro. ¿Qué pasa acá? Vamos a hacer con la 081, una transferencia a un CCI, un pago, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo hago mi giro, pongo habilitar envío, hago mi transmisión y ¿qué es lo que pasa acá? Se pone en plomito, ¿ya? Y el estado cambia a un estado F. ¿Qué quiere decir F? Fuera, vaya, la operaciones en línea. No quiere decir F eso. Falta algo, ¿no? Giro se encuentra a la espera de la firma electrónica en el aplicativo web. Eso quiere decir F, no quiere decir otra cosa. Entonces, cuando ya está en F, tú vas al módulo de autorización a giros en web. ¿Qué quiere decir? Y acá es lo que les comentaba, ¿no? Que todavía se sigue implementando ese módulo de autorización. ¿Por qué? Miren, en el primer caso, como les decía al inicio, nos exigieron ya, señores administradores, señores tesoreros, saquen su DNI electrónico. Los más obedientes todos sacaron su DNI electrónico. Sacamos, me incluyo. Pero ¿qué es lo que pasó? Todavía les damos la opción que giren con RU. Y fui la primera en acogerme en eso. ¿Por qué? Miren, una vez que tú como tesorero giras con DNI electrónico, ya no tienes la opción de utilizar tu RU. O sea, ya es como retroactivo. Entonces yo aún estoy utilizando mi RU con el fin de que a veces, miren, cuando no están los responsables, porque muchas veces salen, no vas a estar cargando tu laptop, cargando tu lectora, tu DNI en el camino y que pasara cualquier cosa, ¿no? Ya estás sobre espinas. Entonces, por ese motivo, todavía estoy haciendo con mi RU, que me parece todavía más cómodo, en el sentido de que yo entro a la web, abro mi correo y todo, y así nada más lo firmo, pues, ¿no? Entonces, aquí hay dos pasos. Bien utilizas tu DNI electrónico, como se visualiza, lo metes en la lectora y ingresas tu PIN. Cuando ingresas, te habilita el módulo donde está todos los giros que has realizado en el día, ¿no? Entonces, eso, en la primera fila es eso. Ahora la segunda fila, entras al módulo. Y en la parte de abajito, donde está marcado en rojito, nos dice, ingresa con tu RU. Entonces yo entro, dentro del usuario, y yo soy Nilda Vilca, y mi clave de acceso me lo han enviado. La clave dinámica nos habla. Esta clave dinámica varía, o sea, no es irrepetible, no vuelve a repetirse nunca. Entonces, digitas eso. Una vez que tú digitas, y para ello también te dan media hora. Anteriormente, como les decía, era solo 3 minutos. Entonces, en 3 minutos a veces corrías, volviendo y no se te daba el tiempo. Ahora lo han habilitado y lo han ampliado hasta 29, media hora. Entonces, tiempo suficiente para ir, hacer conversación, tomarte un cafecito y volver, ¿no? Pero eso solamente era el sistema, porque para firmar
como les voy a mostrar a continuación, es bien otro caso. Una vez que tú ingresas, y ahí se ve, entras a la autorización de giros, te va a mostrarte. ¿Qué te muestra? La autorización de giros, el tipo, y ahí te da criterios de búsqueda, el año, la entidad, tipo de firma, el estado, y como en todo firmas los dos titulares, como en todo se firma, ahí te dan autorizado responsable 1 y autorizado responsable 2. Entonces, tú fácilmente puedes buscar por el criterio que puedas requerir. Mírenme, y acá, cuando buscamos por tipo de firma, ahí está filtrado todo lo que hemos hablado, de los documentos B, que ya tienen que firmarse a través de este módulo. Incluso los cheques girados también ya se firman acá. No solamente es que ya imprimes tu cheque, el manual, y le llevas al responsable de firmas, sino también tienes que aprobarlo también por este módulo. La carta orden, los CSI, las operaciones sin cheque, la carta orden electrónica, la transferencia financiera a la CUT también, que este es ahora último el boom, ¿no? Pago electrónico de aportes a FP, las OPEs, los tickets, los cheques nuevamente, carta de vueltas de la FP, etcétera. Y si se han percatado también acá al costadito del tipo de firma, también aparece genera NPD. Entonces, para tú que generar el número de pago de tu detracción, tienes que chequear ese casillerito para que te salga lo que has girado de tus detracciones. Entonces, el responsable tiene que seleccionar los giros por autorizar. O sea, yo selecciono todos los giros que he realizado. Yo tengo que seleccionar por descarte todito. ¿Por qué? Porque yo soy la que he girado, yo soy la que ha revisado, yo soy la que he dado el último filtro y decir, he dado, ok. Entonces yo no tengo por qué seleccionar y mirar y decir, esto estará bien. No, yo tengo que chequear todo y firmarlo, ¿no? Y ahí me sale la pregunta del millón. ¿Estás seguro de autorizar los giros? Y yo tengo que poner sí. Y cuando pongo sí, me dice, van a enviarte la clave a tu correo. Entonces yo voy a mi correo y tengo que digitalizar la clave de acceso al sistema para realizar la autorización del giro. ¿Y puedo retroceder? Sí, hasta ahí sí. Pero si el otro responsable ya firmó, aunque hagas tu carita de tristeza, no vas a poder retroceder. Pero hasta ahí sí, te das cuenta que ha habido algo que no debías girar, ahora esto, y sí lo puedes chequear y decir retirar la firma, sí lo puedes hacer. Entonces hasta acá son los 30 minutos, como les decía, que el sistema te habilita para que tú puedas afirmar los giros. Y también, ¿no? Ya ves, retornamos al CIAF nuevamente. Que ahora el CIAF ya la web, ya la CIAF licencia cada rato. ¿Cómo nos vas a hacer volver? Es que tienes que volver. ¿Por qué? Porque tienes que visualizar que tu giro esté en estado V, V de verificado, ¿ya? Si no está en V, si sigue en F o en T, en F puede seguir porque el otro responsable no lo ha firmado. Y en T puede ser que tu registro se haya pegado también, eso suele pasar, ¿no? Entonces generamos ticket a soporte CIAF para que lo despegue. Entonces, cuando ya está en estado V, puedes sentirte tranquila. Ya. ¿Qué me quiere decir este estado? Que ya al día siguiente probablemente apruebe. Lo digo probable porque hay casos donde por más que está en V, se
queda en V. Ejemplo, los casos de los pagos. Si no estás dentro del cronograma de pagos del ministerio, por más que gires, eso se queda V hasta la fecha de programación de los pagos. Caso 1. Caso 2. Cuando tu devengado lo haces los primeros días del mes que no le corresponde, cuando tú haces tu giro, se queda en V en espera del cronograma. ¿Ya? Entonces, si tenemos planillas por devengar y pagar en el mes, tenemos que hacerlo en el mes. Si tú lo pasas para el primer día, no, fin de mes, estoy cansada, mañana ya lo hago. No, señor contador, no lo hagas porque vas a perjudicar pagos de tributos, AFPs, planillas. Entonces, ojito, ¿no? Con esto. Y también vamos a tener en cuenta los tiempos. ¿Los tiempos? ¿Otra vez, licenciada? Sí, exactamente. Tenemos que tener en cuenta los tiempos. Porque le decía que el CIAF también, el Oracle, que es la base de datos del ministerio, también trabaja en recepción de toda la información que uno hace. Y trabaja en 3 turnos, ¿ves? Hasta ellos trabajan en 3 turnos. Nosotros en un turno, en 2 turnos. El primer turno nos dice que si tú haces tus giros hasta las 11:30 de la mañana, esa información es recibida hasta las 2 de la tarde. Y el segundo turno, si lo haces hasta las 2, esa información va a aparecer o va a ser recibida hasta las 5:15. Pero si tú lo haces hasta las 7 o a partir de las 7 también más adelante, esa información, mejor dicho, hasta las 7 va a ser recibida a las 10 de la mañana del siguiente día hábil. Y pasando las 7, licenciada, ya me puedo ir, me voy a mi casa, ya no, ¿cómo voy a girar hasta las 7 ni que fuera esclavo? Pero sí, nos quedamos trabajando hasta las 7 y más, pero conscientemente de que todos los giros que se hacen posterior a eso ya te pasan como si lo hubieras hecho el día siguiente, pues, ¿no? Entonces ahí están los turnos que uno tiene que tener en cuenta también, ¿no? Dar prioridad, tal vez, más que nada prioridad, porque como tesorería, como tesoreros, no tenemos que ser cuellos de botella, tenemos que dar soluciones, alternativas de solución a los casos que se presenten, no ser cerrados, porque hay muchas personas tal vez que se cierren en su pensamiento y dicen, no, es así, es así, es así. Entonces tenemos que dar solución nosotros, ¿no? Tenemos que marcar la diferencia como área de tesorería. También tenemos que tener en cuenta los montos. ¿Los montos? Yes. ¿Por qué los montos? Recuerdo que una vez girabas un pago de una obra, una valorización. Recuerdo que era por $500,000, por 500,000 soles. Entonces, yo giro, pues no, todo novata, tal vez de aquel tiempo, giraba y me rechaza. Pues habrá hecho vuelta, lo habilito, deshabilito. Nuevamente me rechaza. Yo sé, ¿qué? ¿Por qué? Y no me, o bueno, hace el tiempo no sabía la circular 011 del 2011 del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué me decía ahí? Que hay topes, por lo cual uno tiene que tener en cuenta para realizar el giro. ¿Y cuál es? En moneda nacional, el tope es de 310,000 soles y en moneda extranjera 60,000. Entonces, ¿qué hice? Uy, si era un solo expediente, una valorización, así, tremendo, con tantas conformidades, valorizaciones. Como tesorero teníamos que lastimosamente sacar copia al expediente para sustentar, porque si era $500,000, en uno tenía que ir el giro de 310,000 y en el otro de 200, la diferencia, ¿no? 500,000. Entonces, eso es un pequeño anécdota que les puedo contar. Al día siguiente, al fin, el gasto girado. Vemos que la tercera columna se pone en negrita, en estado
A de aprobado. Hasta ahí saliste triunfante. Ahí está correctamente tu giro. Bien. Ahora tocaremos el tema de principales reportes para los diferentes entes rectores. Como decía, ¿no? Los principales reportes. Uy, el área de tesorería tiene un sinfín de reportes que podemos sacar a tiempo real, tiempo récord, cuánto he pagado a tal proveedor, cuánto he girado en tal fecha, con qué tipo de recurso, con qué fuente de financiamiento, si he estado dentro del plazo, las AFPs, el tributo, remuneraciones, valorizaciones, a ver a qué cadena funcional le hemos girado tanto, si esa obra ya se ha llegado a concluir, cuánto de avance en ejecución estamos. Uy, hay infinidad de reportes que nosotros podemos sacar de tesorería. Incluso si somos un poquito más expertos, al nivel de tablas dinámicas podemos hacer una exposición a nuestros jefes inmediatos, ¿no? Pero para el caso de tesorería, la Dirección General del Tesoro Público cada año tras año nos pide lo que son las conciliaciones de cuenta de enlace, que nos piden conciliar, como su propio nombre nos dice, ¿no? Conciliar estas cuentas. ¿Y qué inmiscuye estas cuentas de enlace? ¿Qué cosa vamos a conciliar? Yo no entiendo, licenciada, por favor, explícame. Te explico. Las operaciones de pagaduría. ¿Qué nos habla? Pero antes de esto, las conciliaciones de cuentas de enlace también han sufrido variaciones anteriormente, porque recuerdo que el 2018 ya nos hacían hacer la famosa SAFOP, saldo de fondos públicos. También nos hacían hacer el módulo de registro de fondos públicos. Entonces, ahí trabajábamos, ¿no? Entonces, miren cómo ha migrado y ha evolucionado esta conciliaciones de cuentas de enlace, que en la actualidad es lo que nosotros nos piden, conciliar. Ojo, no elaborar, ¿ya? Sí hay algunos reportes que sí lo elaboramos, sí, pero en esto nos pide conciliar. O sea, si yo lo que he registrado y lo que he hecho en la CIAF está acorde con lo que ha viajado y ha migrado a la base de datos del ministerio. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el CIAF se refleja en lo que son en la web. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Si he hecho un ingreso indebido en la web, me va a reflejar. Si no lo he hecho en base a mis cuentas bancarias, se va a reflejar. Te va a salir que no está conciliado, algo está pasando. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta. También otro reporte, aparte de las conciliaciones de cuentas de enlace, también son los famosos módulos de información financiera, los MIF. Entonces, en estos MIF también se registran los activos y pasivos de la entidad. Entonces, también para ese tipo de reporte nos sirve todo lo que sale del módulo de tesorería, ¿ya? En cuanto a conciliaciones de cuentas de enlace, que son los reportes que sacamos del CIAF, sacamos lo que son operaciones de pagaduría, que son los pagos, en realidad, los pagos. Y cómo sé que un giro que yo he realizado se ha pagado a través de las conciliaciones bancarias. Estas conciliaciones bancarias me permiten saber a tiempo real y exactamente el monto de los giros y los pagos realizados. Pero, licenciada, si yo giro, ya se supone que ha pagado, ¿no? Si el proveedor no ha venido, dice todavía. No. Hay casos en que la fase del pagado no llega al CIAF, ¿ya? Tú lo ves en giro, y esto, ¿por qué no me retorna la fase del pagado? Dices, pero muchas veces no llega a la fase del pagado. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que solicitar esa fase al Ministerio de Economía a través del TIC, pero tú tienes que identificar cuáles son esos expedientes que no tienen esa fase, ¿ya? También, ¿qué vas a conciliar?
los extornos bancarios de los pagos efectuados. Y eso existe, como dicen, ¿no? Oye, el proveedor me ha llamado, hace un mes que no le pagamos, pero tú visualiza, pero en mi sitio yo veo que está pagando. No, está haciendo problema el proveedor. Te quiere machetear, dice, no, el proveedor, y el proveedor se fija, pero no ha llegado, no ha llegado. Dice. Ya, tanta insistencia del proveedor. A ver, vamos a ver. Uy, qué terrible el tesorero. Ya, ¿ves? Y en la fase del pagado dice extorno. No sabes dónde meter tu carácter, roche. Y ve, ahí estaba el extorno. Y tú no te has dado cuenta y estás negándote al proveedor de decirle, no, ya te he pagado, ya te he pagado. Y esos tipos de extornos bancarios son los que vas a conciliar acá en tus cuentas de enlace también. Entonces, ese es uno de los temas también, ¿no? Depósitos y reversiones T6. Los depósitos y reversiones T6 son los que se realizan en el CIAF. Por ejemplo, los traspasos a la CUT que se hacen con T6. ¿Qué quiere ser traspaso a la CUT? ¿Qué es CUT? Cuenta única del tesoro. Los traspasos, o sea, tú haces tus recaudaciones de acuerdo a la unidad ejecutora que seas, ¿no? Cada unidad ejecutora tiene su tupa, tú recaudas, ¿no? Tus ingresos. Entonces, todos los ingresos que te llegan, lastimosamente en tu RDR ya no puedes gastar como antes, ¿no? Ya no puedes gastar. La directiva nos habla que ya tiene que ser todo trasladado a la cuenta única de tesoro. Y hay, ahora, en la última decreto supremo que salió, está tocando carnecita el ministerio, ¿eh? Entonces, nos habla de estas reversiones de T6, los traspasos a la CUT. Si tú no lo traspasas, tus ingresos de RDR a la cuenta única de tesoro, no puedes ejecutar. Tú puedes visualizar en tus extractos bancarios, he recaudado un buen dinero, 20,000 siquiera, pero no lo puedes tocar. Tienes que traspasarlo a la CUT para que el ministerio te dé el visto bueno que sí puedes gastar. Mientras tanto, no lo puedes hacer. Entonces ahí se da la reversión T6, ¿no? Y también otros casos que pueden pasar con las reversiones T6 son los, por ejemplo, encargos internos que no se hayan ejecutado al 100%, también puede ser los viáticos que tampoco se hayan ejecutado. Entonces, tú haces tu devolución, te ubicas en la fase del giro, haces anticlic y pones devoluciones T6. Esta devolución viajan al tesoro. Ya, una vez que viajan al tesoro, sale un formato. Tú rellenas el formato, lo firmas y lo llevas al banco. Y una vez que está aprobado ese T6, regresa la información aprobada. Y ahí es donde tú tienes que conciliar tus depósitos y reversiones T6. Bien. También hablamos de las operaciones sin giro de cheque con documento 082 a favor de Tesoro Público. El Tesoro Público se lleva todas nuestras operaciones sin giro. Ejemplo, el decreto legislativo, la 2530, anteriormente que girábamos en planillas. Todo se iba eso al Tesoro Público con el código 002. Ahora, en la actualidad, ¿qué podemos girar con 082? Las licencias automáticas, que son las licencias por maternidad o paternidad. Los pagos indebidos también se giran con este código de 082. Entonces, esas operaciones tienes que conciliar. Esta entrega y evaluación de CIPREL de inversiones públicas nos habla, ¿no? Son las que se entregan y se devuelve también. Ahora, en la actualidad casi ya no hay, pero si es que hubieran en las unidades ejecutoras, también tienen que hacerlo. Los devengados y girados por la fuente de recursos ordinarios. Ve, todo centralizado ya a recursos ordinarios. Tanto los devengados como los girados.
Y por último, las asignaciones financieras e intereses. Las asignaciones financieras vienen a ser los depósitos que se realizan a las cuentas, a las subcuentas bancarias, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, la subcuenta de Canon podría ser, mismo RDR también, tienen asignaciones. Estas mismas asignaciones ganan intereses. Intereses, por ejemplo, con Canon hidroenergético gana interés. Entonces, esos intereses que se van ganando, tú tienes que registrarlo en el CIAF. ¿Ya? Si no lo registras en el CIAF, no va a cuadrar, no vas a conciliar. Entonces, tú tienes que registrarlo, todas tus asignaciones, como tus intereses de las subcuentas con unidad de ejecutora. Vamos a ver caso por caso. ¿De dónde me sale esa superlicencia? ¿De dónde voy a sacar muchas pestañitas? No entiendo. Fácil. Te entras a reportes, tesorería. Uy, claramente ahí dice tesorería. Empiezas con movimientos de cuentas bancarias, tus conciliaciones. Y ahí se dan las operaciones de pagaduría. Pero si me estás diciendo, licenciada, que en el CIAF no me llega el pagado, ¿cómo sé que está pagado? Ah, tienes razón. Ah, pero mira, tienes que sacar con tu tu reporte de total de giros, no solamente de la subcuenta, sino también de las cuentas bancarias que tiene tu unidad ejecutora, porque el saldo financiero real es aquel que sale de la web ya, porque esto está transmitido con el Banco de la Nación. Ahí se da todo lo que en realidad sí o sí se ha pagado. Entonces, tu documento fuente, por decirlo así, tiene que ser en los reportes girados, pagados de tus extractos bancarios. En base a eso, tú tienes que realizar tus conciliaciones. Lo que aparece en tus movimientos de cuentas tiene que estar igual en tus girados. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que sí realmente se ha pagado ese giro o ese expediente, ¿no? Asimismo, ahí están los depósitos y reversiones T6, lo que les explicaba, miren, eso donde lo encontramos también en el módulo administrativo, en lo que son procesos. Sale hoja de trabajo T6, ahí sale, ¿ve? Por ejemplo, acá era una devolución de un encargo interno. Mira, me está devolviendo 3.328. Entonces sale este formato T6, esta papeleta de depósito que ustedes visualizan. Ustedes lo firman en la parte de abajo o el tesorero en su defecto y lo llevan al banco. Y el banco te da el voucher y eso juntamente con esta papeleta tú lo rindes a tu encargo interno o a tu viático y ese expediente se hace la rebaja y la revisión en el CIAF con esa devolución. Pero este depósito queda para conciliar con las cuentas de enlace. Entonces no es que ya lo he pagado, lo he devuelto y ya quedó ahí, ¿no? Todo tiene que ser registrado. Todo se registra ahora en el CIAF. No hay nada que no pueda verse, ¿no? Todo lo ve, todo lo escucha. ¿Quién es el CIAF? Sí, es cierto, todo lo ve, todo lo sabe el CIAF. Bien, ahora, lo que son operaciones sin giro de cheque. Ahí está el reporte, ¿ve? Reportes, tesorería, el listado de operaciones sin cheque. Y ahí te da la opción, ¿ve? De ver los girados y las devoluciones y los meses. Como esto se concilia mes a mes, es mejor conciliar tú como tesorero o como tienes que conciliar mes tras mes. No a fin de año, licenciado. No, no cuando me pide el contador. No, es para que tú puedas dinamizar tu área, para que puedas tenerlo en orden tu área, tu trabajo, es eso. Entonces, no te acumules
hazlo mensual, tranquilamente, porque recuerdo que después de 3 meses o de un semestre, y me tocó que por 2 soles hemos tenido que solicitar apertura al pliego para que se pueda subsanar ese ingreso. Imagínense, estaría tan virola que en vez de digitar 4 lo puse 6. Uy, y ese 2 soles saltó y teníamos que solicitar. Claro, es algo que tiene solución, pero a costa de por no hacerlo mensual. Tenemos que hacerlo mensual, estas conciliaciones. Las asignaciones financieras y los intereses. También los saco del módulo de tesorería, asignaciones financieras por registro. Ahí también lo sacas por mes, al mes o del mes al que quieras, ¿no? Por ejemplo, acá lo he sacado al mes de junio, los intereses que se han ganado en las subcuentas que tenemos, ¿no? En la unidad donde pertenezco. Y entonces, estos intereses tú los registras, un determinado y un recaudado, que también ya ustedes han estudiado, me parece, ese tema, y que nos habilita, ¿no? Los ingresos que tenemos como unidades ejecutoras con el clasificador 15, 11, 11 intereses que tenemos de nuestras cuentas bancarias. Por último, y ya, para cerrar solo esto de cuentas de enlace, nos dice, entras al módulo de tesorería con tu usuario que te asigne el tesoro, ¿no? Entras y ahí te salen los anexos. Tú entras, tú haces el proceso y ves el reporte. Y ahí te sale mensual, como te decía, mes a mes. Tú puedes conciliar lo que ya te he enseñado de los reportes, puedes conciliar y ahí sale una demostración. Por ejemplo, acá lo he sacado yo, el anexo 5A, ¿no? Detalle de los intereses, de los saldos por fuente de financiamiento de los recursos ordinarios. Y aquí sale mes a mes todo lo que nosotros hemos registrado. Los recursos determinados de la unidad ejecutora. Miren, ve si pueden visualizar, tengo intereses registrados en recursos determinados y en RDR. Mensualmente mis intereses tengo que registrar. Si en caso no lo registro, no me va a aparecer en mi CIAF, ¿ya? Como les decía, la fuente base es lo que tengo en mis extractos bancarios y eso tengo que registrarlo en el CIAF. Entonces, si yo tengo esa información, tanto del CIAF como mis extractos bancarios, una buena conciliación, fácilmente puedo realizar mi conciliación de cuentas de enlace. Entonces, año tras año sale la directiva para este cierre de cuentas de enlace, la cual es el acta de conciliaciones de cuentas de enlace lo hacen a nivel de pliego. Nosotros que somos unidades ejecutoras realizamos el cierre, el proceso y el cierre, como pueden ver acá, más no hacemos el acta de conciliación. Y ahorita, en la actualidad, si yo quiero hacer mi cierre, me sale el mensaje que el pliego aún no lo ha hecho del 2022. Entonces estamos a la espera nosotros de que se cierre a nivel de pliego para nosotros avanzar, ¿no? Para este año, para el cierre de este año. Pero eso no limita que no vamos a trabajar esto. Tenemos que trabajar, como les decía, mes a mes, todas las conciliaciones. Bien, esas son las diapositivas que se ha podido brindar en esta noche con esta presente capacitación. A ver, vamos a entrar a lo más interesante. A ver, las preguntas. Van a disculpar si voy a subir desde el inicio para responder algunas preguntas. Si alguien también quisiera aportar o dar algún comentario, también está llano de poder hacerlo
Esto es más que nada, más que una capacitación unilateral, quisiera que sea más un conversatorio, ¿no? Sé que nos falta mucho por aprender, hay muchas realidades en muchas unidades ejecutoras que no conocemos, o algunos también somos nuevos, ¿no? No hay por qué sentirnos tímidos, todos aprendemos, todos podemos aprender, tenemos la capacidad de aprender, no nos hay que sentir mal, y hacer las preguntas también que van a ser de gran ayuda para todos. Muy bien. Acá la primera pregunta, Milagros nos dice, ¿cuál es el monto mínimo que permite que el proveedor saque su RNP? ¿Hay alguna directiva para ello? Como les decía, ¿no? Para ser proveedor del Estado, la ley nos dice, todo proveedor del Estado tiene que tener su RNP, ¿cierto? Así nos habla. Pero en el artículo 10 nos habla de las excepciones de la ley de contrataciones. ¿Qué nos dice? No requieren inscribirse como proveedores en el RNP. ¿Quiénes? El artículo C nos dice, aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una UIT. Mírame, hay una excepcionalidad, hay excepciones. Ya, entonces no hay una directiva, por decirlo así, ¿no? Está en la ley de contrataciones, en el artículo 10, excepciones, veamos ahí, que no existe un monto mínimo. Y si existe las escalas para inscripción, que eso en realidad a nosotros nos dicen, ¿no? Que tenemos que sacar el RNP, a nosotros como unidad ejecutora, nos conviene que nuestros proveedores tengan ese RNP, pero no es un motivo de discriminación, por decirlo así, que aquellos que tengan compras menores a una UIT tengan eso, ¿no? El RNP, pero sí es ideal que todos saquen su RNP. A ver, vamos a continuar. Ya. Allá, acá dice, si en caso en la resolución señala el depósito en la cuenta de la persona que se le otorga el fondo por encargo, ¿se hace la excepción para el giro? No. En la resolución básicamente de un encargo interno, ahí se da a favor de quién se va a dar el motivo del encargo, la fuente de financiamiento y el rublo, todo directamente. Pero exactamente que diga a qué cuenta, tiene que ser a cuenta del servidor a quien se le está dando el encargo interno. No tiene que ser a cuenta de otra persona. Y si ese servidor no cuenta con una cuenta, ahí vamos al tipo de operación 095, que es orden de pago electrónico. No es necesario que yo conozca o sepa su número de cuenta, pero sí con la orden de pago electrónico puedo generarle su encargo interno. Dice, pero ya se puede firmar por la web el CCI, dice. Es una afirmación. ¿Quién lo está haciendo? A ver, Milagros. Hasta ahorita, según lo que estamos haciendo, todavía estamos firmando por el CIAF cliente. Lo que visualizamos por las CIAF operaciones en línea son las transferencias CCI, consulta de la cuenta CCI, las constancias de los pagos que se hacen, ¿no? ¿El proveedor puede brindar varios servicios a diferentes entidades a la vez? Claro que sí, de acuerdo a su actividad de negocio, ¿no? Pero ahora en la actualidad estamos viendo
El peruano que es hábil para todos, saca su actividad, termina de brindar el servicio, saca otra actividad, termina de brindar el servicio, saca otra actividad, no sé qué está pasando, el emprendedor peruano que cambia y cambia su actividad, ¿no? Pero así se está contratando con tal que tenga la actividad, el giro del negocio y la solvencia para ser proveedor. Estamos ahí. A ver, acá. El uso de declaración jurada se hace para bienes y servicios normal. El uso de declaraciones juradas. ¿En qué sentido será? Suplico a Eclera Paz a ver un poquito más explícito en qué declaraciones juradas, por favor. ¿Cuánto es el monto tope para el giro? Nos dice, como decíamos, ¿no? Existen montos topes para los giros. Según la circular del Banco Central de Reserva el 28 de abril de 2011, nos dieron esos topes, ¿no? ¿Cuánto dijimos? 310.000 en moneda nacional y 60.000 en moneda extranjera. Eso de la declaración jurada se hace para bienes y servicios normal. ¿A qué se referirá? En el caso se hace para bienes y servicios normal. Ecler, ¿estás en línea? ¿Podrías hacerme la pregunta, por favor, para descifrar a qué se refiere? El uso de declaración en cargos internos. Ah, ya, muy bien. Ya. Miren, cada unidad ejecutora, cada pliego, tiene su propia directiva interna, la cual no debe salirse de las directivas regionales ni las directivas nacionales, ¿ya? De acuerdo a ello, se tiene que tener en cuenta cuánto está permitido para lo que son declaraciones en encargos internos, pero por lo general, en un encargo interno no está permitido declaraciones juradas que no sustenten el gasto. Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se da encargos internos? Dice la directiva nacional, cuando el bien o el servicio no son medibles, dice, no, por eso me da encargo interno. Por ejemplo, para dar movilidad, hablemos, ¿no? Si vienen en una capacitación de diferentes lugares, que su realidad es diferente, ¿cómo yo lo sustento? Si es que la directiva dice que la realidad de ese lugar no permite el acceso a comprobantes de pago sustentados por la SUNAT, a ciencia cierta, sí se permite sus declaraciones juradas. Pero si ese lugar sí emiten comprobantes aceptados por la SUNAT, tienen que sustentar con sus comprobantes sus encargos internos, al igual que viáticos, igual. Pero sí, como les decía, tienen que estar esos plasmados en sus directivas de cada unidad ejecutora. Bien, si hubiera alguna consulta más también, estamos llanos para poder responder. Buenas noches. Los expedientes, ya sea de servicios o bienes, ¿se pueden girar el mismo día? Claro que sí, Eric. No hay que poner trabas, gíralo. Si el expediente llegó a tu oficina el mismo día, gíralo. Claro que la directiva nos da a nosotros, ¿no? Al área de tesorería hasta 5 días. No tienes por qué retener el expediente en tu oficina, a menos que esté algo, tal vez que falte algún expediente, algún requisito,
no esté a menos eso, pero si es que todo está bien, todo está check, puedes girarlo el mismo día. Pero sí, como les dije, ¿no? Hay turnos que la base del Ministerio, el Oracle, lo acepta y lo valida también todos nuestros giros. ¿Cómo se da el traslado de recursos a la CUT? Muy bien, Azul. Año tras año yo me rompía la cabecita, ¿qué es CUT? Decía, ¿qué es CUT? ¿Por qué existe el CUT? La cuenta única de tesoro es un puente en realidad. ¿Qué quiere decir? La cuenta de RDR, ¿ya? Es una cuenta grande, la cuenta madre, por decirlo así. Entonces, ¿cómo hago el traslado? Por ejemplo, tú tienes tus ingresos de todas las tasas que han estipulado en tu TUPA, ¿no? Llega el mes, o aunque la directiva no dicen las 24 horas, tienes que hacer tu traslado. Ya, pero acepta el CIAF. Entonces, si puedes hacerlo diario, a buena hora. Si puedes hacerlo semanal o de acuerdo a tu criterio, tal vez quincenal o mensual, hazlo. ¿Y cómo lo trasladamos? Tú imprimes tus extractos bancarios, dices, a ver, ¿cuánto tengo en mi extracto bancario? Como les decía, financieramente es como el área de tesorería se guía. No lo que dice presupuesto, su techo presupuestal. El presupuesto me puede decir, yo tengo mi techo de 50,000 en RDR. 50,000, pero apenas si yo llego a los 20,000 recaudando. Entonces, lo que vale es tu financiero. Entonces, tú tienes tus 20,000, por ejemplo, en RDR, ¿no? Que has recaudado en el mes. ¿Cómo haces tú el traslado? Generas tus fases. Primero lo haces tu ingreso y tu recaudado. Y luego dentro tus 3 fases. El compromiso, el devengado y el girado. ¿Y cómo haces ese puentecito, por decirlo así? ¿Cómo canalizo mis 20,000 de lo que estaba en RDR se va a la subcuenta en la fase del giro? Cuando tú haces tu compromiso, el compromiso normal, devengado normal, al momento de que tú haces el giro, estás sacando de la cuenta principal de RDR con tu cheque, lo estás girando a favor del Tesoro Público y lo depositas ese cheque. Lo depositas ese cheque. Y cuando tú haces ese depósito, todo lo que había, los 20,000 en tu cuenta de RDR, se trasladó como una asignación financiera a tu cuenta CUT. ¿Ya? Entonces tú puedes visualizar en tus extractos bancarios tu asignación financiera de tus 20,000. Ahora, ¿quién es el que autoriza el gasto de ese dinero? Como les decía, ¿no? Ahora ya nada puede estar libre. Ya no podemos hacer uso como antiguamente se hacía, ¿no? Andabas con tu cheque, lo firmabas, lo endosabas y ya se iba. Pero ahora ya no hay eso. Ya tienes que todo pasarlo a la cuenta del Tesoro. ¿Quién supervisa eso? El ministerio. El ministerio es el que te autoriza cuando tú tienes que girar. Es como una asignación, es un nuevo ingreso y por ende tienes que hacer un nuevo registro, un nuevo compromiso, un nuevo devengado y un girado. Esos están supervisados por el ministerio. Bien, a ver, dice. ¿Qué dice? ¿Cuántos tipos de carta fianza hay? Bueno, en lo que se visualiza de las cartas fianzas, por ejemplo, ¿no? Hay varios tipos, lo que son las garantías de fiel cumplimiento. Por ejemplo, el 10%, ¿no? De las cartas fianzas que se da. Las empresas que son ganadoras de los procesos envían de acuerdo a las bases, pero
todo de acuerdo a las bases que formula el área de logística juntamente con el área usuario. Que ellos, si ellos piden una carta fianza emitida por el banco, tiene que traer el proveedor. Pero si dice no, se le va a retener la garantía de fiel cumplimiento como una fianza. Entonces, tú le retienes el 10% hasta que él cumpla con el servicio, con el bien que uno se ha adquirido. Entonces, también hay las garantías de prestaciones accesorias, ¿no? Entonces, hay varios tipos de garantías. Los cheques pueden salir siempre por RDR. Sí, los cheques salen de RDR, pero los que ya van a ser canalizados a la cuenta única de tesoro ya. No, si ese giro de tu cheque de RDR que has hecho sale sin que tú lo hayas registrado en el CIAF, es un cheque en blanco, un cheque que no es válido. Tiene que sí o sí estar registrado en el CIAF. Y por ende, cuando vaya a cobrar la persona, mire, cuando tú haces el traspaso de tu RDR a la CUT, pasas con tu chequera de RDR. Pero cuando tú vas a gastar ese dinero que ha procedido de RDR, no gastas con tu chequera de RDR, gastas con tu chequera de presupuesto, porque ya ese dinero ya no es parte de RDR, eso ya está supeditado para lo que es el tesoro público. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. El cheque no de RDR no solo sirve como un puente, les digo, ya no es como algo de gasto ya. El T6 puedo generar del periodo pasado, ya sea por encargo internos, viáticos, es decir, un funcionario quiere devolver recién un monto que no rindió en su momento, sería excelente que devuelva. No hay problema eso. Tú puedes generar tu T6 de los años pasados, pero eso sí, financieramente tú vas a visualizar la devolución, pero ahí se va a armar un lío en cuanto al nivel de contable y a nivel de presupuesto. O sea, tú a nivel tesorería feliz, pero a ver, que devuelvas lo que no va a estar rindiendo. Incluso tú, ay, devuelve, pues si no vas a rendir, dices, ¿no? Pero lo que se viene detrás de ello, pero sí, sí se puede. Sí, hay devoluciones de años, incluso de periodos, cada 5 años cambiamos de gobierno y el nuevo gobierno que entra con auditoría hasta los pies, ¿no? Haciendo seguimiento a los que ya salieron y solicitan que hagan la devolución, pues, de lo que se ha dado el encargo, los viáticos, todo. Pero sí lo pueden hacer. ¿Cuánto es el monto tope de giro y o cheque? Como habíamos hablado, los topes máximos en cuanto a giro de cheque, ya no habría giro de cheques. Tope de giro nada más a nivel ya general, habíamos dicho 310,000 soles, ¿no? Pero en cheque, señores, eviten ya el uso de cheques, ya estamos pasando a era digital, cheques ya se quedó para atrás, ¿no? Más que nada, este día culminando, agradecerles por este espacio que me han brindado, ojalá que haya contribuido en algo a sus conocimientos, muy agradecida con el Centro de Formación y Capacitación también por esta oportunidad que me da de brindar los pequeños conocimientos tal vez que he adquirido en este tiempo, ¿no? De trabajar en esta área. Y agradecerles a todos también por su participación que ha hecho amena esta capacitación. Ah, ya, claro, 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 claro. Sí, de hecho que sí, estamos hablando topes máximos, pero el CIAF acepta todo, pues, ¿no? Bien, muchísimas gracias, licenciada Nilda Vilca, por su maravillosa exposición. Ha sido de mucho agrado para nosotros, pues, escucharla y saber un poquito más sobre este tema
Recuerden, queridos participantes, que esta sesión es parte de nuestro diplomado, en este caso con la temática pues de sistemas administrativos de la gestión pública. En este caso ya sería pues nuestra cuarta sesión y pues nos estaríamos viendo ya en la siguiente sesión. Igualmente, pero para las personas que quisieran adquirir el curso especializado de manera de 24 horas, normalmente se puede hacer sin ningún problema a nuestro canal de atención, el WhatsApp, número 954-309-818. Y pues con Cefocap sería todo por la noche de hoy. Que tengan todos una muy bonita noche y muchísimas gracias por conectarse, pues particular, ¿no? Muchísimas gracias. Estaré dejando todos los números en el chat.